Ok, buenas noches, bendiciones a todos. Mi nombre es Sandra Juárez y esta noche vamos a estar hablando de un tema muy importante para nosotros los cristianos, definitivamente, y es la renovación de nuestra mente. Es algo que inicia pero nunca termina. Así es que vamos a traer mucha Biblia, mucha palabra. Quien tenga su Biblia a la mano y si no, pues yo les traigo aquí algunas láminas con los versículos para que nos podamos ir guiando, ¿verdad? Porque no, prácticamente no voy a hablar yo, sino voy a leer la palabra. Así es que síganme en esta lectura de la palabra de esta noche, ¿verdad? En el tema, como les digo, la renovación de nuestra mente. Si van teniendo alguna notita, alguna pregunta, la pueden ir anotando, que al final tenemos siempre nuestro tiempo de comentarios y de preguntas, de testimonios para seguirnos edificando entre nosotras. Entonces, veamos. La primera, pues sabemos en Romanos 12:2, la palabra nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la mente es definida como la facultad intelectual del alma y como tal es una de las partes más importantes de nuestro ser, debido a que es allí donde debemos discernir por el espíritu las diferentes voces. Sabemos, a veces escuchamos tres tipos de voces: la voz de Dios, la voz nuestra y la voz del enemigo, ¿sí? Entonces, dependerá de dicho discernimiento la decisión que tomemos con respecto a cualquier asunto. Y es a veces difícil de reconocer de quién es la voz que estoy escuchando, ¿verdad? Eh, si yo deseo algo, si yo lo deseo con todo mi corazón y la vocecita me habla, lo más seguro es que sea yo, ¿verdad? Que me lleve hacia eso. Pero también escuchaba un ejemplo que decía un pastor que, haciendo un ejemplo, digamos que a la derecha tenemos a Dios y a la izquierda tenemos al enemigo. Entonces, si yo estoy más hacia la derecha, más cerca de Dios, la voz que yo voy a estar escuchando con facilidad y la voy a reconocer va a ser la de Dios. Pero si por lo contrario yo estoy más hacia la izquierda, en mis acciones, en todo lo que yo haga, piense, lea, escuche, vea, entonces la voz que voy a estar escuchando puede ser que es la del enemigo, ¿verdad? Entonces, pero para eso necesitamos llevar nuestra mente a una renovación. Entonces el Señor menciona que debemos amarlo con toda nuestra mente. En Mateo 22:37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces el hacer que nuestra mente ame al Señor es como sujetarla, ¿verdad? Meterla a sujeción. Eso, ¿cómo es? Abajo de la palabra. Cuando creímos en el Señor Jesucristo, su Espíritu y el Espíritu Santo entraron en nosotros. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y también en Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Fuimos salvos y limpios de muchas contaminaciones que traíamos del mundo. Tuvimos esa metanoía, le dice la palabra del griego según el diccionario Strong, ¿verdad? Y luego entonces hay una conversión en nosotros. Primero hay un cambio, luego una conversión, es decir, la actitud es diferente. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, aquí nos dice que esos tiempos de refrigerio del Señor van a venir si nosotros nos arrepentimos y nos convertimos. Si no hay ese cambio, si no hay esa transformación, entonces esos tiempos de refrigerio, por mucho que el Señor me los quiera dar, yo no los voy a poder recibir.
Entonces, aún tenemos una vieja naturaleza, la que debemos hacer morir cada día. Por eso es que ahora nuestros pensamientos fluctúan entre la mente carnal, ¿verdad? Que sirve al pecado y una mente espiritual que sirve a Dios, como nos lo dice Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces, siempre va a haber una lucha en nosotros. A veces lo llaman como el perro negro y el perro blanco, ¿verdad? Entonces, ¿a quién alimentamos más? ¿Quién está más fuerte en nosotros, el perro blanco o el perro negro, verdad? Entonces, hablamos de esa mente carnal que sirve al pecado y la mente espiritual que sirve a Dios. La renovación de nuestra mente significa llevarla a su estado original mediante un proceso de limpieza, quitando toda contaminación. Proceso original llamamos porque en un principio éramos perfectos, ¿verdad? Cuando venimos, la palabra dice que venimos de la casa del Padre, entonces nosotros estábamos limpios, ¿verdad? Pero luego fuimos contaminados con el pecado. Y el proceso de limpieza debe llevarnos hasta llegar a tener la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, esto lo dice la palabra. Si aquí está escrito es porque es así y yo debo de creerlo. Tengo la mente de Cristo. Pero en mí, como leíamos de Pablo, va a haber una lucha que va a querer abolir, que va a querer cambiar, que va a querer ignorar la mente de Cristo en mí. Entonces, por eso es importante este tema para que aprendamos a cómo podemos cambiar esas cosas. Ahora bien, la mente puede convertirse en un campo de batalla. En Jueces 3:1 al 3 dice, naciones que fueron dejadas para probar a Israel. Estas, pues, son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat. El Señor permite que muchos pueblos enemigos no sean destruidos. O sea, el Señor los pudo haber destruido a todos, pero Él tenía un propósito en esto. Y que puedan entonces vivir en las tierras de los israelitas con el objetivo que los jóvenes de Israel aprendieran a pelear y a echar de sus posesiones a sus enemigos en el monte del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús. De igual manera, nuestra mente se convierte en un campo de batalla. Como les decía, siempre va a haber esa pelea, ¿no? Dentro de nuestra mente, donde a veces nos vienen pensamientos no agradables y que debemos desechar con las armas espirituales, como lo vemos en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 16-17. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, tanto lo que es, ¿verdad? El escudo de la fe para parar esos dardos, como también el yelmo que nos va a cubrir, ¿verdad? Nuestra mente nos va a ayudar a batallar. Entonces, en esta batalla debemos de identificar cuáles son los pensamientos que constantemente vienen a nuestra mente, lo que nos permitirá dos cosas, o ser libres o estar atrapados por un círculo vicioso de ideas que se puede convertir en obsesiones. Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. O sea que nosotros pensamos y luego somos, dice, ¿verdad? Nosotros pensamos y luego hacemos. Entonces ahora vamos a aprender viendo ejemplos de la palabra y veamos ahora ejemplos de lo que sería una mente que no, primeramente, que no está renovada. Sí, hacemos énfasis en eso, una mente que no está renovada. Tenemos la mente de Saúl, ¿verdad? En primera de Samuel 15:30
nos dice, y él dijo, hablando Saúl, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Este es Saúl hablándole a Samuel, ¿verdad? Él fue un rey que le tuvo mucha envidia a David porque el pueblo lo amaba más a él, a David, ¿verdad? Su meta era alcanzar fama ante el pueblo y estuvo dispuesto a hacer cosas que eran desaprobadas por Dios. Y siempre se sentía de menos porque David siempre llegó, sin proponérselo, ¿verdad? Llegó a ser mejor que él. Ahora, por andar en la vanidad de su mente, meditaba pensamientos de venganza contra David, que lo llevaron a tener una obsesión de homicidio en contra de él. Lo vemos en Primera de Samuel 18:11. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. O sea, era tal reacción que Saúl tenía hacia David que ya empezaba a tener deseos de matarle. Y David no le había hecho nada, no le había hecho ningún tipo de daño, pero era como que Saúl le daba rienda suelta a su pensamiento y muchas veces eso nos pasa. Conozco algunas personitas y tal vez yo me incluyo en ellas, en que hacemos historia. Algo, de repente una hermanita no nos saludó, pero porque la hermanita iba deprisa o tal vez no me vio o tal vez no me reconoció, no sé. La cuestión es que no me saludó. Y empiezo yo a hacer toda clase de historia y a pensar, sí, que saber qué le hice, saber por qué está así conmigo, y empiezo yo a hacer como un castillo en el aire, ¿verdad? Y, y nada, la hermanita de repente estaba distraída simplemente o tal vez tenía algún malestar, yo no sé, pero nada en relación conmigo, ¿verdad? Pero yo en mi historia me hago de todo, de que no, que seguro yo la ofendí y aquello que... Y entonces Saúl, perdón, era el que hacía crecer historias en su mente acerca de David, hasta el punto que cuando lo tenía enfrente quería agarrar la lanza y ensartarlo en la pared, como dice la palabra, ¿verdad? Entonces, la mente es muy peligrosa. Si la dejamos rienda suelta, es muy peligrosa. Otro ejemplo de una mente no renovada es la mente de Acán. En Josué 7:21 nos dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Esta es una triste historia porque fue para el tiempo de cuando caen los muros de Jericó. El Señor le dice a Israel, van a entrar, van a derrotar, van a caerse los muros, pero ustedes no van a tocar nada porque todo eso es anatema y no van a tomar nada. Solamente se va a salvar Rahab, la que les había escondido a los espías, y del resto nada de eso ustedes pueden tocar. Pero ¿qué pasó con la mente no renovada de Acán? Él tuvo como esa codicia, ¿verdad? Amor al dinero. Y él quiso cuando vio, ¿verdad? Los ciclos de plata, el lingote de oro, el manto babilónico, el dinero que tomó, todo eso le fue de codicia para él, así como no, esto me lo llevo, esto no se queda aquí. Esto se va conmigo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo él? Lo escondió, lo llevó a su tienda y lo escondió, pero sabemos que al Señor nada le podemos esconder, que Él es el único que sabe hasta lo más íntimo, ínfimo de nuestros pensamientos. Y entonces empiezan a perder batallas. Y entonces dice Josué, ¿pero qué está pasando? Y el Señor le dice, sí, es que ustedes me han desobedecido. Ustedes, ¿verdad? El Señor lo pone como que todo el pueblo porque hay anatema en el campamento. Entonces, al decirle esto, el Señor viene Josué y empieza a averiguar qué pasa, dónde está el anatema, hasta que entonces viene Acán y finalmente confiesa. Y les digo, al principio fue una historia triste porque los toman a todos ellos, los toman con lo que aquí menciono, que es el anatema, y todo el pueblo de Israel los apedrea.
a él, sus hijos, toda su familia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque desobedecieron al Señor. Y entonces la ira de Dios se calmó, ¿verdad? Pero había algo allí en el campamento que estaba provocando la ira del Señor, era que todo esto era símbolo de la desobediencia de ellos por falta de renovar su mente. También tenemos el caso de la mente no renovada en cristianos que se adaptan al mundo, y es el versículo que leímos al inicio, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. Es tan fácil conformarse, es tan fácil aclimatarse. Ay, sí, qué bien me siento aquí. Y dice, ¿verdad? Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, esa renovación de mente nos va a llevar a esa voluntad de Dios agradable y perfecta. No lo que yo pienso que sea agradable y perfecto a Él, es lo que es su voluntad para mí. Entonces, hablando de adaptarnos, ¿verdad? Hablan de la ranita. La ranita la meten viva a una olla de agua y le ponen fuego, y ahí está la ranita feliz, ¿verdad? Bañándose, mojándose en esa agua, y se va aclimatando al calor del agua hasta que cuando ya siente, ya es muy tarde, ¿verdad? Y es ese acomodamiento que muchas veces nos pasa. Entonces, tenemos que evitar que nos acomodemos al mundo, que nuestro pensamiento, ¿verdad? No se acomode a las cosas del mundo, y estar siempre prestos a la palabra del Señor, que no nos pase lo de la ranita. Entonces ahora vamos a continuar con otro ejemplo, como es Marta, ¿verdad? Marta en Juan 11, 23, 24, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y de la misma manera, los discípulos y Marta creyeron que Lázaro sería resucitado hasta el día postrero, no creyendo que Dios era poderoso para resucitarlo en ese mismo momento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la lógica humana se nos mete en la mente, dejamos de pensar que Dios es todopoderoso, dejamos de recordar que Él puede hacer milagros, que Él puede actuar en un de repente, y como que se nos va el ánimo de creer en Él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mm, pensamientos de fuera vienen hacia nosotros. Entonces, Marta y los discípulos, ay, sí, Señor, seguro, tú nos hablas de que Él va a resucitar, pero eso es cuando sea el final de todo, ¿no? Pero no eran capaces de creer que Jesús podía resucitar a Lázaro. Otro ejemplo son los israelitas en el desierto, y aquí lo vemos en Éxodo 16:3. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. El pueblo de Israel había sido sacado por Dios de Egipto, pero ellos aún tenían la mente de esclavo. Por eso su preocupación era qué comer y qué vestir. A pesar que Dios les había demostrado su poder, ellos constantemente se quejaban con Moisés que morirían en el desierto a causa de no tener una mente renovada. Muchos no entraron a Canaán. Las preocupaciones económicas pueden hacer que deseemos volver a Egipto en vez de confiar en la provisión de Dios. Ellos no veían por dónde, o sea, ya eran cuantos años caminando en el desierto, y no se ve nada diferente. Ellos, a pesar de que nunca les faltó vestido, porque la palabra dice que nunca se les gastó su sandalia ni sus ropas, ¿verdad? Sus ropas crecieron con ellos ese tiempo, pero aún así ellos tenían una mente cerrada que no les permitía creer en los milagros de Dios, ¿verdad? Y fue tan así pues que eso les causó el no poder entrar a Canaán, que era lo que pues inicialmente el Señor había deseado para ellos. Ahora, tenemos otro ejemplo que es de Giesi. Giesi era el siervo del profeta Eliseo, y lo vemos descrito en Segunda de Reyes 6, 14, 17. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y visitaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ay, Señor mío, ¿qué haremos?
Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Giesi representa a aquellos cristianos que estando en dificultades no pueden ver con sus ojos espirituales las huestes que Dios envía para ayudarlos. Es necesario tener una mente renovada para tener paz, para experimentar esa paz, ¿verdad? Pero no todos tenemos el privilegio de ver las cosas en el ámbito espiritual. Y aunque no las veamos, el hecho que no las veamos no quiere decir que no existan, que no estén allí, ¿verdad? Entonces, he escuchado de algunas personas que sí han podido ver, que el Señor les muestra cómo hay ángeles cercanos que tienen una espada, que les están protegiendo. No todos podemos ver eso, pero va a ser algo muy lindo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Como no tenemos esa visión espiritual, sino solamente la carnal, en donde lo que vemos solamente lo que está enfrente de nosotros, que es la amenaza, el riesgo, el peligro, ¿verdad? Entonces nos dejamos dominar por ese miedo que entra a nuestra mente. Y en Salmos 27:3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Es difícil, o sea, hablando así en serio, ¿verdad? Wow. Hay un ejército que está contra mí y está aquí cercano. ¿Cómo es eso que mi corazón no temerá? Eso es porque realmente yo ya estoy tomada de la mano del Señor y estoy confiada y estoy viendo esos ángeles y estoy viendo sus ejércitos, porque dice, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Entonces, eso es una renovación de mente increíble que logramos solamente confiando en el Señor. Salmos 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, este tipo de información es la que necesitamos, ¿verdad? Que esté en nuestra mente. Ahora entonces nos vamos a ir a ejemplos de la palabra de una mente que sí está renovada. Y para eso vemos a Caleb. Caleb vemos en Números 13:30 que dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Aquí Caleb está hablando de la ciudad prometida, ¿verdad? De la tierra prometida, a pesar de que ellos fueron como espías y vieron que habían gigantes. Dice Caleb ministraba su mente con pensamientos de Dios. De manera que aunque sabía que habían gigantes en la tierra de la promesa, confiaba que el Señor era más poderoso que el enemigo. Dice la Biblia que como consecuencia de tener esa mente renovada, poseyó la tierra que Dios le prometió y por consiguiente la vida en abundancia. Josué y Caleb fueron los únicos que de esa generación entró a Canaán, ¿verdad? Porque el resto que no logró renovar su mente, eh, murieron en el desierto. Otro ejemplo, bueno, acá vemos también, déjenme ver, Números 14:24 dice, pero a mí, siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión, ¿verdad? En él se cumplió la promesa. Otro hermoso ejemplo es el apóstol Pablo. Él moría a sus deseos todos los días y tenía una mente puesta en la meta. Filipenses 3:9 al 11 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, o sea que no por él, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. O sea, él cambió esa parte, ¿no? La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. O sea, él quería imitar a Cristo Jesús, ¿no? Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Entonces luego vemos como también en Filipenses 3:13-14 dice,
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. O sea, él admitía, ¿verdad?, que no era perfecto. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Eso es parte de renovar nuestra mente. Y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si yo me sigo mentalizando o permitiendo que mi mente esté llena de cosas que en el pasado me dieron problema, allí me voy a quedar estancada, ¿verdad? Y no voy a salir de eso. Pero aquí Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ya pasó, estuvo bien, estuvo mal. Si estuvo mal, me voy a arrepentir. Si estuvo bien, igual, ¿verdad? El Señor nos lleva de gloria en gloria, dice, así es que cosas mejores vendrán, pero tengo que salir de esa mentalidad de, que me dejó trabado trabada en el pasado, ¿verdad? Y ir y ver más hacia el futuro, a lo que el Señor tiene para mí. Pero definitivamente que es de proponerlos hacerlo. Según de Timoteo 4, 6, 7 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces aquí él renovó su mente mediante un proceso que le permitió vivir una vida victoriosa sobre la tierra, aun cuando él le tocó estar en cárceles y le tocó sufrir mucho por la palabra y por el Señor Jesús. Y un último ejemplo lo vemos en Noé. Noé en Génesis 6, 13, 14. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, y harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está el renovar de la mente de Noé? Resulta que para entonces nadie conocía lo que se le llamaba lluvia, ¿verdad? Y se tenía una mente renovada porque obedeció las instrucciones de Dios de construir un arca nunca antes vista, ¿verdad? Salvarse de un diluvio que nunca antes nadie había conocido, porque en ese tiempo no había llovido sobre la tierra, como lo dice Génesis 2 del 5 al 6. Y toda planta del campo antes que fuesen en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces, wow, definitivamente que uno para creerle al Señor, seguirlo, obedecerlo, se tiene que creer loco. No tenemos que llegar a la locura por él, porque imagínense, Noé haciendo una barca tan gigantesca que todos han de haber dicho, pero ¿y ese qué está pensando? No, pues es que Dios dice que va a caer agua del cielo, pero eso nunca ha ocurrido. ¿Cómo es que? Y sí, y se va a negar todo y se va a cubrir de agua. No, no puede ser, ¿verdad? Ahora, lo más aquí retador tal vez para Noé es que pasaron 100 años. Pasaron 100 años en esa construcción del arca. Entonces, él tenía 500 años y a los 600 años de él fue que subió al arca y con los animales y su familia. Entonces, en esa cantidad de años, cualquiera se cansa, cualquiera dice, no, seguro yo escuché mal, seguro el Señor no me quiso decir eso, ya no pasó nada, ya pasaron 10 años, ya no pasó nada, ya pasaron 30 años y así hasta que a los 100 años de que el Señor le da la orden de que construya el arca, es que sucede el diluvio. Entonces solamente con una mente renovada, Moisés pudo darle más fuerza a la voz de Dios que a su misma voz o a la voz del enemigo, y pudo darle más fuerza a confiar en Dios que a querer confiar en él, ¿verdad? Entonces Noé le creyó a Dios de tal forma que la evidencia de los pensamientos que tenía en su mente fue el hacer el arca, meter su familia, meter los animales y salvarse. Pero todo está ligado también a la obediencia. Entonces ya por último vamos a ver cómo tener una mente renovada. Esa ya es la receta para nosotros. Ya vimos los síntomas, sabemos si lo tenemos, si no lo tenemos, ¿verdad? Y de esa manera, entonces ahora sí, fíjense que creo que tengo el problema. ¿Ahora qué hago? ¿De qué manera entonces puedo venir y tomar el medicamento o qué es lo que tengo que hacer para mejorar? Entonces, primero
meditando, ¿sí? Salmos 1:2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ok, tenemos 24 horas. En esas 24 horas tenemos día y noche. Y la palabra aquí dice que medita de día y de noche. Quiere decir que medita todo el tiempo, 24 horas. Y les digo, hasta cuando uno duerme puede meditar, porque la palabra dice que también como en los pensamientos nocturnos, ¿verdad? Alabamos su nombre. Entonces esa es una manera. La meditación es una forma de dirigir nuestra mente a una cosa para comprenderla o discutir sobre ella. La Biblia nos enseña que debemos meditar en la palabra de Dios a toda hora. De esa manera, cualquier situación que nos acontezca la veremos desde el punto de vista de la palabra de Dios. Así nuestro corazón estará en completa paz. Dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Entonces, cualquier pensamiento de miedo, de temor, de ansiedad, de angustia, tiene que ser derribado con la palabra del Señor, ¿verdad? Porque en Él hemos confiado y Él es el que nos ayuda a perseverar en, en su palabra. Salmos 104, 34 dice, dulce será mi meditación en Él, yo me regocijaré en Jehová. Tanto Salmos 1, 2 como Salmos 104, 34 habla de la delicia, del deleite, del regocijarse en la palabra. Mientras más palabra tengamos, ¿verdad? Como la palabra limpia nuestro caminar, dice la Biblia. También entonces otra manera es ministrando los pensamientos. Para eso Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. A nuestra mente puede venir todo tipo de pensamientos, los que podemos discernir por medio de la palabra escrita. Por eso, cuando leemos que debemos meditar en todo lo verdadero, digno, justo, puro, amable, honorable, esta palabra funciona como una especie de tamiz para nuestro pensamiento, permitiéndonos la oportunidad de compararlos con el modelo de pensamientos que Dios nos dejó y desechar aquello que no esté de acuerdo con sus preceptos. Este versículo para mí, miren que de verdad es lindo. Se lo pedí a Andrea como parte de los murales de oración y lo tengo en grande en mi sala y siempre lo estoy leyendo. Cuando oro me gusta también leerlo. Y para que todas esas características, ¿verdad? Verdadero, digno, justo, puro, honorable, de mi pensar estén siempre en mi mente y todo aquello que sea contradictorio a todo eso se ha echado fuera, ¿verdad? Pero es muy importante estar siempre fijándonos qué estoy pensando, cómo estoy pensando y si hay algo que no es del Señor, poderlo pasar por ese tamiz y afuera, ¿verdad? Ahora bien, también nos dice otra manera de cómo tener una mente renovada es usando las armas de luz. Y es por todos nosotros bien conocido, ¿verdad? La armadura espiritual que vemos en Efesios 6, 14 al 17, que dice, estad pues firmes ceñidos vuestros lomos primero con la verdad, vestidos de coraza de justicia, ¿verdad? Ya tenemos la verdad, la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio, de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podamos apagar los dardos del fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando un pensamiento está constantemente rondando en nuestra mente, puede convertirse en una obsesión. Entonces, debemos echar mano de las armas del Señor, las que Él nos ha dado, que comprende el yelmo, ¿verdad? Como ya decimos, el yelmo que es el que nos va a cubrir la cabeza, nuestra mente, la coraza de justicia, las sandalias del evangelio, el cinto de la verdad, el escudo de la fe, la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Asimismo, debemos usar la oración. La oración es otra arma, ¿verdad?
Otra herramienta espiritual que el Señor nos deja y que es la comunicación directa con el Señor para echar de nuestra mente todo pensamiento contrario a Él. Y ya pues para terminar, recalcar que es un proceso, la renovación. No es un de repente, no es algo que de la noche a la mañana yo ya lo pueda lograr. No, no somos una computadora, ¿verdad? Que se le saca un floppy, un CD y se le cambia por otro o un disco duro, sino que es un proceso. Es un proceso mayormente porque depende del tiempo en que llegamos a conocer al Señor, ¿verdad? Ya mucho había entrado a nuestra mente y esa es la renovación que tiene que ocurrir. En segunda de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Siempre va a haber una lógica humana que va a querer contradecir la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, cuando tengamos todos esos pensamientos contrarios, ¿verdad? Esa contrariedad de que no, ¿cómo puedes creer? No, eso es imposible, no, eso no es por allí. No, tenemos que agarrar esos pensamientos y ponerlos cautivos y nosotros someternos a la obediencia de Cristo. Esa es la manera en como día a día, porque es un proceso constante, ¿verdad? No podemos dejar de hacerlo. Y sabemos que la vida del cristiano es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, como nos lo dice Proverbios 4:18. De igual manera, la renovación de nuestra mente debe ser un propósito en el que cada día nuestros pensamientos alcancen madurez y obtengamos la mente de Cristo. Eso es nuestra meta, ¿verdad? Y de esa manera, como les digo, dejar todo lo que pasó en el pasado, dejarlo allí y traer la mente de Cristo. Yo en mis oraciones le digo, Señor, Espíritu Santo, renueva mi mente con la mente de Cristo y trae los pensamientos del Padre a mi mente, ¿verdad? Para que aún mis deseos no sean mis deseos, sino que sean los deseos del Padre. Así es que esta es la palabra que yo tenía para ustedes esta noche. Espero que el Señor nos siga dando la revelación, que la sigamos meditando, ¿verdad? Y que lleguemos a comprender cuál es la condición de cada uno de nosotros y de qué manera nos toca trabajar la renovación de nuestra mente. Así es que el Señor les bendiga y muy buenas noches.